Prepárate para un viaje a las profundidades del folclore, donde el invierno muerde con más fuerza y los deseos se congelan en formas monstruosas. Hoy nos adentramos en la leyenda del Wendigo. Una criatura nacida del frío implacable. ¿Y la oscuridad del alma humana? Un ser que acecha en los bosques nevados de Norteamérica, susurrando los vientos helados de los relatos de los pueblos algonquinos. El Wendigo. Una advertencia escalofriante sobre la fragilidad de la humanidad. Frente a la voracidad y la desesperación. Para esta inmersión nos guiaremos por la entrada de Wikipedia en español sobre el Wendigo. Desentrañando sus secretos, sus múltiples formas y su presencia inquietante en la cultura popular. Lo fascinante del Wendigo es que no se limita a una sola imagen. Puede ser un gigante demacrado con una sed insaciable, O un espectro que se desliza entre los árboles. tentando a los viajeros con promesas de calor y refugio. Esa versatilidad es lo que lo hace tan perturbador, ¿no crees? Como si pudiera adaptarse a nuestros miedos más profundos. Tú dime qué imagen te inquieta más. El monstruo que te acecha en la oscuridad o la voz que te susurra al oído prometiéndote saciar tus deseos más oscuros. El Wendigo es mucho más que una simple criatura de la noche. Es una representación de la codicia, La transformación que sufre el alma cuando es devorada por el deseo desenfrenado. un recordatorio de que todos albergamos un monstruo interior. esperando el momento para liberarse. La leyenda nos obliga a preguntarnos, ¿cuándo nuestros deseos se convierten en obsesiones? ¿Cuándo dejamos de ser nosotros mismos para convertirnos en algo abominable? Esa es la cuestión, ¿no? El Wendigo personifica esa fina línea que separa nuestra humanidad de la bestia interior, la lucha constante entre el control y la entrega a la voracidad. Los pueblos algonquinos creían que la transformación en mendigo podía ser provocada por un acto terrible. El canibalismo. Imagina la crudeza del invierno, el hambre royendo las entrañas, la lucha desesperada por sobrevivir. En esas circunstancias, límite la línea entre lo correcto y lo incorrecto se difumina. Pero para los algonquinos el canibalismo no era solo una cuestión de supervivencia. Era una transgresión, una profanación del alma que te convertía en una abominación, en un Wendigo, Un ser maldito eternamente hambriento. condenado a vagar por los páramos helados, buscando saciar un apetito que nunca se aplaca, Con cada acto de canibalismo, el Wendigo crecía en tamaño y ferocidad. atrapado en un ciclo de horror y desesperación. Una imagen aterradora, ¿verdad? La idea de convertirte en aquello que más temes de perder tu humanidad por un acto de supervivencia extrema. La transformación en Wendigo es una metáfora poderosa sobre cómo la oscuridad puede corrompernos desde adentro. Y no solo el canibalismo te condenaba a convertirte en un Wendigo. También se creía que su espíritu podía poseer a los vivos, infiltrándose en sus sueños, susurrando promesas de poder y satisfacción a cambio de su alma. Despertar con una sensación de cambio, un hambre insaciable que te consume desde dentro. Esa idea de ser controlado por una fuerza externa, de perder tu voluntad ante una entidad oscura, es un miedo ancestral que nos persigue hasta hoy. Y esa presencia, esa sombra del Wendigo, se extiende más allá de las gélidas tierras de su origen. Ha encontrado un camino hacia la cultura popular, manifestándose en la literatura, el cine y los videojuegos, una muestra de cómo el miedo y la fascinación por lo monstruoso trascienden el tiempo y las fronteras. Es cierto, el Wendigo se ha convertido en un símbolo, un arquetipo del horror que nos atrae y nos repele al mismo tiempo. ¿Recuerdas el relato escalofriante de Algernon Blackwood, El Wendigo? Allí la criatura es una encarnación de la llamada salvaje a la naturaleza, atrayendo a los hombres hacia la locura y la perdición en la vastedad helada. ¿Y cómo olvidar su aparición en obras de Stephen King, maestro del terror en Cementerio de Animales? El Wendigo se presenta como una fuerza malévola que se alimenta del dolor y la desesperación, corrompiendo todo a su paso. Es como si el Wendigo se adaptara a cada época, a cada medio, reflejando nuestros miedos más profundos en series como Supernatural, en videojuegos como Until Dawn. El Wendigo sigue presente, acechándonos desde la pantalla, recordándonos que la oscuridad puede tomar muchas formas. Y lo que es aún más intrigante es cómo la figura del Wendigo ha evolucionado para reflejar las preocupaciones de nuestro tiempo. En algunas comunidades indígenas se le asocia con la destrucción del medio ambiente, la codicia desmedida que consume los recursos naturales sin pensar en las consecuencias. El Wendigo como una metáfora de la voracidad humana, de nuestra capacidad para destruir el mundo que nos rodea en busca de satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos insaciables. Exacto, el Wendigo ha trascendido su forma física para convertirse en una representación de todo aquello que nos consume y nos destruye como sociedad, la ambición desmedida, la explotación sin límites, la pérdida de conexión con la naturaleza.
¿Te imaginas al Wendigo, esa criatura nacida del frío y la hambruna, manifestándose en la contaminación, en la deforestación, en el cambio climático? Una imagen aterradora sin duda, pero también una llamada de atención, un recordatorio de que la verdadera monstruosidad no reside solo en las criaturas de las leyendas, sino también en la capacidad humana para la autodestrucción. Los pueblos algonquinos tenían una forma de combatir la amenaza del Wendigo, una danza ritual, la Wendigo Kansimowin, una especie de exorcismo colectivo para alejar el espectro del canibalismo y la transformación. En medio de la nieve y el frío, con máscaras grotescas que representaban al monstruo que tanto temían, danzaban alrededor del fuego desafiando a la oscuridad con sus movimientos y sus cantos. Una muestra de la fuerza del mito y el poder de la comunidad para enfrentarse a sus miedos más profundos. Es fascinante cómo a través de la danza del ritual buscaban mantener a raya al monstruo, tanto el externo como el que habitaba en sus corazones. La leyenda del Wendigo nos conecta con un pasado remoto, con las creencias y los miedos de nuestros ancestros, pero también nos habla de nosotros mismos, de nuestra propia lucha interna de la delgada línea que separa la civilización de la barbarie. Y ahora, después de haber explorado las profundidades de esta leyenda, después de habernos adentrado en los bosques helados, donde acecha el Wendigo, ¿qué te parece si repasamos las claves, las huellas que nos ha dejado esta criatura? Me parece una excelente idea. En primer lugar, destacaría la complejidad del Wendigo, que va mucho más allá de la imagen de un monstruo sediento de sangre. Representa la codicia, la transformación, la lucha interna entre la luz y la oscuridad. Es un espejo que refleja nuestros propios deseos, desmedidos las consecuencias de dejarnos llevar por la ambición y la voracidad. En segundo lugar, recordemos la importancia de contexto cultural para los pueblos. Algonquinos, el Wendigo era una advertencia contra el canibalismo y la pérdida de la humanidad en situaciones extremas. Mientras que en la cultura popular ha evolucionado para representar la oscuridad que reside en el corazón humano y la fascinación por lo prohibido, adaptándose a cada época, a cada forma de expresión artística. Y en tercer lugar, la relevancia del Wendigo en la actualidad. Su leyenda nos invita a reflexionar sobre los peligros de la codicia, la destrucción del medio ambiente, la pérdida de valores en una sociedad cada vez más individualista. El Wendigo nos confronta con nuestros propios monstruos internos, con aquellos impulsos que pueden llevarnos a la autodestrucción si no aprendemos a controlarlos. En definitiva, el Wendigo es una figura fascinante y aterradora, a la vez que nos recuerda la fragilidad de la condición humana y la importancia de cultivar la compasión, la moderación y el respeto por la naturaleza. Y para cerrar este viaje a las profundidades del mito, te dejamos con una pregunta que te acompaña en la oscuridad. ¿Podremos decir que el Wendigo en cierto modo es una metáfora de los peligros del consumismo desenfrenado que caracteriza a nuestra era? Es una pregunta que resuena con fuerza en nuestros tiempos si pensamos en la voracidad del Wendigo, en su hambre insaciable, que lo lleva a consumir sin control. Encontramos paralelismos inquietantes con la lógica de un sistema. Que prioriza la acumulación y el beneficio inmediato por encima de todo un sistema que nos empuja a desear más, a consumir sin límites. Sin pensar en las consecuencias. Como si esa sombra del Wendigo se hubiera extendido desde los bosques helados hasta los centros comerciales, hasta nuestros propios hogares. Y al igual que el Wendigo crece con cada víctima que devora este sistema, parecen necesitar una expansión constante para sostenerse, alimentándose de la explotación de recursos, de la desigualdad. De la insatisfacción. Una imagen perturbadora, sin duda imaginar al Wendigo no como un monstruo lejano, Sino como un reflejo de nuestros propios excesos, de esa hambre voraz que parece consumirlo todo. La leyenda del Wendigo nos recuerda que la monstruosidad no siempre tiene garras y colmillos, a veces se esconde detrás de una sonrisa amable, de una promesa de felicidad. A través de la posesión de objetos, de la búsqueda incesante de placeres efímeros. Pero también nos ofrece una esperanza si somos capaces de reconocer al Wendigo en nuestras propias vidas, en nuestros deseos desmedidos, en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. También podemos encontrar la fuerza para enfrentarlo. Exacto. No estamos condenados a repetir el ciclo de destrucción, podemos elegir un camino diferente, un camino basado en la conciencia, la moderación, el respeto. Por la naturaleza y por nosotros mismos. Un camino donde la cooperación y la solidaridad reemplacen a la competencia feroz, donde la satisfacción no se busque en la acumulación, sino en la conexión. Por lo esencial. La leyenda del Wendigo nos susurra al oído, nos advierte sobre los peligros que acechan en la oscuridad, pero también nos recuerda que la luz y la esperanza reside en nuestra capacidad de elegir de transformarnos a nosotros mismos. Antes de que el monstruo nos consuma. Hemos llegado al final de nuestro viaje por las gélidas sendas del mito del Wendigo. Esperamos que esta inmersión te haya ayudado a comprender mejor a esta criatura fascinante. Y aterradora, y a reconocer su presencia en el mundo que te rodea. Recuerda que la lucha contra el Wendigo, contra la codicia y la voracidad, es una batalla